buenas tardes, bienvenidos a su programa de Salud TV. Estamos iniciando una semana más, lunes 10 de septiembre. Este día estaremos tocando un tema importantísimo. Vamos a estar conociendo sobre esta patología llamada leishmaniasis. Aprenderemos muchas cosas al respecto y especialmente nuestros invitados nos hablarán también cómo está la situación en nuestro país. Así que no se lo pierdan porque esto va a estar muy bueno. La siguiente que vamos a hacer, veamos la cápsula para que tengamos el contexto y al regresar, pues conocemos a nuestros invitados. La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria diseminada por la picadura de un mosquito infectado. Existen varias clases. Las más comunes son la cutánea y la visceral. El primer tipo causa llagas en la piel y el segundo afecta a los órganos internos tales como el vaso, el hígado y la médula ósea. Los síntomas que presentan las personas afectadas son fiebre, pérdida de peso y aumento del tamaño del vaso y el hígado. Este tipo de enfermedad se encuentra aproximadamente en 88 países. La mayoría son en zonas tropicales y subtropicales, especialmente en las regiones de Medio Oriente o regiones de América Central, América del Sur, Asia, África o el sur de Europa. El tratamiento consiste en medicinas que contienen antibióticos. La mejor forma de prevenir es protegerse de las picaduras de mosquito, como por ejemplo evite estar al aire libre. Use pantalones y camisas largas cuando esté afuera. Use repelente de insectos y mosquitero cuando sea necesario. Si el paciente presenta leishmaniasis visceral, puede necesitar medidas de apoyo, por ejemplo, una nutrición adecuada, transfusión y antibióticos para las infecciones bacterianas secundarias. Puede ser necesario una energía reparadora si la mucosa provoca una distorsión visible de la nariz o del paladar, pero la operación debe retrasarse hasta 12 meses después. Los fármacos se administran según el síndrome clínico, la especie infecciosa, el patrón de resistencia y la localización geográfica. Si el enfermo presenta el tipo cutáneo, el tratamiento puede ser tópico o sistémico, dependiendo de las lesiones y el microorganismo. Esta enfermedad está afectando a nuestra población específicamente en 7 municipios del departamento de La Unión. En lo que va del año se presentan 32 casos. Por eso, como Salud TV, abordaremos este tema con nuestros especialistas invitados para que tomen las medidas adecuadas. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, tenemos con nosotros la presencia de nuestra amiga dermatóloga, la doctora Raquel Lara de Granados. ¿Cómo estás, Raquel? Gracias, muy bien, gracias a ustedes por permitirme pues estar en sus casitas y pues hablando de este tema tan importante con los expertos, con los especialistas, pues un súper equipo que vamos a llevar toda la información necesaria con respecto a esta enfermedad que es emergente en nuestro país. Bueno, gracias Raquel por brindarnos tu presencia. También estamos muy agradecidos por la presencia de dos representantes del Ministerio de Salud. El primero de ellos, a quien le damos la bienvenida, es al ingeniero Eduardo Romero. Él es jefe de la Unidad de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Aquí contento de estar compartiendo con ustedes y hablar específicamente de este tema que es muy importante para la población. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero también contarles, bueno, ya todo el mundo lo conoce, nuestro caminante salvadoreño. ¿Quién conoce más que El Salvador que él realmente, de verdad, doctor? Le damos la bienvenida a nuestro infectólogo, el doctor Iván Solano. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente y siempre es importante el poder discutir estos temas para que la población esté atenta y informada sobre todo. Atenta, sabedora y sobre todo que podamos prevenir y saber qué hacer y en qué momento consultar. Y por eso también le damos la bienvenida también del Ministerio de Salud Pública. Nos visita el doctor Héctor Ramos. Él es médico internista, epidemiólogo, jefe de vigilancia sanitaria de la Dirección de la Vigilancia de Salud. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Buen provecho a quienes almuerzan a esta hora. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, me siento honrada de tenerlos a los cuatro acá, pero quizás, vamos a ver, comencemos acá, doctor, cuéntenos un poco qué es en sí la leishmaniasis. Bueno, así como un contexto decirles, no es una enfermedad emergente,
sino que es una enfermedad endémica en nuestro país. Es una enfermedad que existe desde hace mucho tiempo. Es de las enfermedades olvidadas, que es de un grupo de enfermedades olvidadas que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado, y aquí se incluye Leishmania, ¿no? En nuestro país siempre ha existido. He escuchado hoy en la mañana al señor viceministro, el doctor Robles Ticas, que generalmente en promedio andan de 25 a 50 casos al año, okay, de los cuales la mayor cantidad de casos son la variedad cutánea. Hay tres tipos de variedad clínica: la cutánea, la mucocutánea y la visceral. En 2003, cuando El Salvador enviaba contingentes de soldados a acciones de paz, nos decía en ese momento, hubo un grupo de soldados que vinieron infectados de Guyana Francesa, donde ellos vinieron con la variedad más severa de esto, que es la leishmaniasis visceral, ¿no? Que es el calazar. ¿Qué produce la enfermedad? La picadura o la mordida, diríamos, van bien, de un tipo de insecto que nos chupa la sangre y nos infecta. Si está infectado este insecto, nos infectamos pues, a través de la saliva del parásito que él lleva, que está infectado, que se llama Leishmania, ¿no? El parásito que nos transmite. Y eso pues, es lo que nos va a dar la variedad más frecuente, que es la variedad cutánea. Muy bien, esa es la variedad más frecuente. Ahora, ya escuchamos, es endémico, el otro día nos comentaban, y que tenemos más o menos 40 casos al año aproximadamente. Y estos casos, doctor, epidemiológicamente, ¿a dónde es que siempre están? Históricamente se ha visto que la mayoría de casos se han siempre concentrado en la parte oriental del país, y una de las razones probables, y quizá aquí mi compañero más adelante les puede hablar mucho más extenso del tema, es que las condiciones climáticas son favorables para la proliferación del vector, que no es exactamente un mosquito, es una mosca. Bueno, en inglés le llama mosca de arena, sandfly. Entonces esta mosca es la que precisamente transmite, y las áreas donde están desarrollándose estos insectos son humedales con materia orgánica que se mantiene húmeda constantemente, y esos lugares abundan más en esta región. Bueno, me parece muy interesante. Entonces, una mosca, a ver, cuéntenos un poco, ingeniero, háblenos de ese vector. Sí, es un vector, a diferencia de los otros que siempre hablamos de dengue, el tipo de criaderos, inclusive en la cápsula que pusieron aparecen unas larvas de zancudo, pero realmente son unas mosquitas sumamente pequeñas, de 2 a 3 milímetros, lo cual hace bastante difícil. Ya lo decía el doctor, los criaderos de ellos son materia orgánica alrededor de las casas, más que todo en la parte rural, donde tienen ganado o aves de corral, que hay un sustrato sumamente especial para que ellos se vayan proliferando. Son tan pequeños, no hacen un vuelo, por decirle así, como los zancudos, que hacen un vuelo directo así, sino que es un vuelo tipo canguro. Lo cual hace que las medidas preventivas vayan enfocadas a mantener puertas, lo que mencionaban en la cápsula, mantener puertas cerradas, ventanas, mantenerse la ropa cubierta las partes del cuerpo. Es un vector, como ya lo decíamos, cuando pica un enfermo también tiene un proceso. El parásito no es que pique en este momento e inmediatamente la transmite, sino que tiene un proceso de 7 a 8 días para que el parásito se replique en el organismo del vector y poder transmitirlo a otra persona sana. Y eso hace que se mantenga la transmisión activa en las localidades. Se ha visto que en las partes rurales donde estamos teniendo la presencia de los casos, esa es la insistencia nuestra de hacer una limpieza en el entorno de las viviendas para evitar que persista esta enfermedad. Puede estar el vector, pero si no hay el parásito o personas que tengan la enfermedad, no puede mantenerse esa transmisión. Muy bien, por lo tanto, perdón, mosca, si me permites, aprovechando la presencia de ellos y sobre todo del experto en vectores, que nos aclare verdaderamente si en nuestro país es la mosca, como decía el doctor, la mosca de arena, o es el famoso jején, el vector
que nos... La gente piensa decir que es flebótomo o luxomía o igual jejen, lo confunden por el tamaño, pero son dos cosas totalmente diferentes. Lo que hace, lo que transmite, y no es la mosca común la que hace la transmisión. Mosca bien pequeñita. Es una mosca de 2 a 3 milímetros, es sumamente pequeña, no tiene criaderos, por decirle. Si ustedes se fijan en arbovirosis, hablamos de los índices de vivienda, índice de criaderos, índice de depósito. No así en esto. Por la variación que tiene, que es la materia orgánica, otro tipo de sustratos, la arena, como lo mencionaba, donde ellos se da su hábitat preferido. Entonces, la diferencia está entre lo que es un jejen, lo que es el flebótomo. Bueno, estamos haciendo estudios con la OMS. Recientemente vino en mayo un especialista del Instituto Fiocruz para hacer una identificación taxonómica. ¿Qué tipo de vectores estamos teniendo acá en el país para la transmisión? Inclusive va a haber una misión hoy en septiembre al Fiocruz para especialización para la identificación taxonómica del vector, cosa que no es fácil. No es como el tamaño de un Aedes aegypti o el transmisor de Chagas o el transmisión del paludismo. Es tan pequeño que requiere una especialización también para la identificación taxonómica. Entonces, en mayo de este año, junio, julio, se hicieron unos estudios que estamos pendientes con el Instituto Fiocruz en lo que es el vector transmisor de la leishmaniasis. Mira, muy interesante porque definitivamente está en una confusión, ¿verdad? Porque habíamos escuchado que era el jejen, pero como usted bien dice, es tan chiquitito que yo creo que yo en mi vida he visto un jejen solo de ese sentido. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Qué difícil es identificar a esta mosca si es tan pequeñita, pero ya más o menos vamos entendiendo que las condiciones climáticas son las que la hacen que ande más por la zona oriental, ¿verdad? Bueno, entonces ya vamos entendiendo, no es el jejen, es esa mosquita. ¿Tiene nombre la mosquita? Sí, esa es la Luxomia longipalpis. Está, por ejemplo, uno le llaman flebótomo, lo que hemos identificado nosotros en el país. Tenemos la Luxomia evanensis, chagasi, durani, chiapanense, que son el tipo de vector que hasta el momento hemos identificado nosotros acá en el país. Así como hablamos en arbovirosis, Aedes aegypti, Aedes albopictus, así también tenemos esas diferentes géneros y especies de lo que es el vector. Pero se le llama, es conocida como la sandfly. Sí, flebótomo. Mosquita arena. Está bien, vamos a una pausa comercial y volvemos a escuchar a Raquel a ver cuáles son las manifestaciones cutáneas y el impacto que esto puede tener principalmente en los niños. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. No he escuchado. Solo he escuchado que es demasiado contagiosa y de ahí más información no he escuchado. De hecho, para mí es nuevo. No, de la Unión no. Bueno, solo he visto los enfermos que tienen ahí, ¿va? Y que va avanzando esa enfermedad, pero no se sabe de dónde viene. No. Sobre esa enfermedad que en Oriente es donde más se ha dado, pero que siempre ha existido. Bueno, muchísimas gracias a las personas que respondieron a nuestro sondeo. Bueno, y ahí está, miren, la señora última, ella nos muestra que ella pues ve las noticias y está pendiente, ¿verdad? Ella dijo que estaba en Oriente el problema. Bueno, a ver, Raquel, hablemos un poquito de las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis cutánea, que según nos explicaba el doctor es como la más frecuente, ¿verdad? Hablemos un poco. Sí, así es. La leishmaniasis tiene 3 formas de presentación. La más común es la que conocemos como la leishmaniasis cutánea. Está la leishmaniasis visceral o cala-azar y la leishmaniasis mucocutánea, que pues es de las que tiene más secuelas deformantes a largo plazo. La leishmaniasis cutánea prácticamente se va a manifestar, bueno, como habíamos hablado, la mosquita va a picar en la piel, sobre todo va a haber una picadita que se va prácticamente a introducir ese parásito a través de la piel y va a ir formando una pequeña úlcera que puede empezar los primeros días como una pequeña espinillita pequeñita, ¿verdad? Prácticamente muy
imperceptible a la persona porque prácticamente no da mayores síntomas, y posteriormente va a empezar a hacerse una úlcera con una costra muy infectada. Prácticamente el centro de la úlcera va a ser como muy viscoso, infectado, un poco purulento, y eso prácticamente es lo que se va a ir extendiendo. Desgraciadamente, este tipo de úlceras no remiten, no ceden con ningún antibiótico local o con ninguna crema antiséptico o antibiótico. Como sería lo esperado en cualquier tipo de úlcerita por una picadura. Y eso es una de las cosas que nos llama la atención, que es una úlcera que no remite, que va al centro de salud, le damos tratamiento, está con antibióticos. De hecho, hemos tenido pacientes que han estado con ciclos de antibióticos por meses, tanto locales como sistémicos, y no mejoran. Entonces, esa úlcera, a diferencia de las otras que empiezan a mejorar, no mejora, no remite, al contrario, se va haciendo cada vez más grande, y el paciente se va viendo como prácticamente comprometido en su sistema, prácticamente todo de salud. Se va a agotar, se ve hinchada la zona donde está afectada, y desgraciadamente, como estábamos comentando con los colegas, el sistema inmunológico de estas personas siempre va a ser un poquito más bajo. Entonces, eso va a hacer que las personas tiendan a diseminarse, o esta lesión a diseminarse mucho más frecuentemente. Esa es una de las formas. Para comenzar con una ulcerita y según el sistema inmunológico irse apareciendo más. Esa úlcera se va a hacer más grande e incluso llenarse en otras áreas de ese tipo de úlceras que son realmente deformantes. La persona va viendo que la úlcera que empezó chiquita se va haciendo una úlcera grande que no mejora para nada. Puede pasar meses, incluso años, con esa úlcera que no mejora. Entonces, prácticamente es deformante. La mucocutánea, que afortunadamente no es de las más frecuentes, no es la presentación más frecuente, tiene la característica de dejar deformaciones cutáneas o mucosas en las personas, sobre todo en las personas inmunodeficientes o inmunocomprometidas. Puede empezar a afectar también la laringe, el tabique nasal, y quedar prácticamente deformada. De hecho, una de las cosas que nos llama la atención a los dermatólogos es que tiene mucha similitud con la lepra, por ejemplo. Entonces, es una de las cosas que nos llama la atención, que nos hacen poner en alerta a la persona y prácticamente buscar otras alternativas de tratamiento que no suelen ser las típicas que nosotros manejamos con un paciente con úlceras. El ingeniero decía que el proceso para que se presente la enfermedad no es corto, que pasa a los 2 meses en lo que el parásito se forma. Sí, el vector. El vector, cierto, o sea, si un vector pica a una persona que tenga la enfermedad, ya pasa un periodo de 7, 8 días para que pueda transmitir este vector a otra persona sana. De 7 a 8 días. Ahora, había alguien en el sondeo que decía que dicen que es muy contagioso. Vamos a ver, doctor Ramos. No hay contagio de persona a persona. Tiene que ser exclusivamente a través de la picada del insecto. No hay otra forma, así que ahí que no haya preocupación de que si yo tengo leishmaniasis y alguien se sienta a la par mía se le va a transmitir. Eso no sucede. Eso es importantísimo porque precisamente esa es la idea de nuestro programa Salud TV, es para educar a la población, y por eso agradecemos tanto su presencia, porque de esa forma quitamos todas esas dudas, esos temores que la gente puede tener. Entonces, ya lo escucharon, no es que se contagia de persona a persona, sino más bien esto se le da a la persona que está infectada. Ahora, me preocupa esto que pueda pasar tanto tiempo, doctor, y no... ¿En qué momento sospechamos? O lógicamente, como dijo Raquel, pues ya cuando uno ve que una úlcera, porque lo primero que va a pensar si una úlcera no remite, si es diabético, probablemente si hay una enfermedad crónica de base que no permite, pero ¿qué más? Que sucede de que esta enfermedad también, dentro de la categoría de enfermedades olvidadas, también enfermedades olvidadas de los médicos, que nos cuesta también estar muy frecuente, no lo vemos muy frecuentemente, no nos mantenemos actualizados, y entonces eso hace que se vuelva más difícil el diagnóstico. Como bien decía la doctora, la cutánea, uno podría pensar en lepras que hay en el país también, aunque en muy pocos casos. Podríamos pensar una infección por micobacterias atípicas, una lesión ulcerada, y otras enfermedades. Entonces, va siendo como un diagnóstico de exclusión. Después de que hemos estado dándole muchos antibióticos y no mejora, entonces es importante que los médicos pensemos en esta enfermedad que existe en nuestro país
con muy baja frecuencia, pero existe, y es importante que empecemos a averiguar dónde vive esta persona, cuáles son sus tipos de actividades que realiza, el tipo de vivienda en que vive, qué tipo de animales puede estar alrededor de ellos, porque aparte de los seres humanos, los perros son un vector importante. Ganado vacuno, ganado porcino, si la persona está cerca de ellos, puede ser que estos animales estén infectados con el parásito, lo haya picado el vector y después nos vaya a picar a los seres humanos. Entonces, ahí es importante dónde debemos indagar el medio ambiente en el cual el paciente se encuentra o vive, ¿no? Ahora bien, con respecto a la enfermedad invasiva, digamos, la visceral, pues nosotros hemos visto casos en el país de pacientes con infección por VIH. Hemos visto casos en los cuales por el mismo sistema de defensa que está abajo comenzó con una lesión cutánea, pero por ser una persona con la infección por VIH se diseminó. Y afortunadamente este paciente, en esos casos nosotros con infección por VIH ya los podemos confundir con histoplasmosis, con tuberculosis diseminada, etcétera, ¿no? Pero se logró demostrar la presencia del parásito, de este protozoo, Leishmania, y pues el paciente logró salir adelante. Obviamente se vuelve mucho más difícil el tratamiento de una persona con el sistema de defensa bajo, y diferentes tipos de tratamientos que hay, que ya los vamos a hablar, pues. Hay muchas enfermedades que se presentan mucho en los campesinos. Por ejemplo, la esporotricosis es otra de las enfermedades que nosotros vemos que después de haberse golpeado, lastimado o con una ramita, se puede infectar. Pero hay ciertas características. Normalmente lo que nosotros recomendamos siempre es acudir al centro más cercano de salud, no automedicarse, como siempre lo hemos repetido, y si vemos que es una úlcera o una lesión que no remite, el médico encargado, el médico general que está en las unidades de salud, referir de una forma temprana al especialista de este caso, pues el más cercano, ¿verdad? Que es muy importante. Eso es bien importante y me permite traer a cuenta un meme que me llegó por ahí, donde dice que si queremos buscar una opinión médica o queremos una segunda opinión después de ver y que Google no nos ha resuelto, entonces busquemos la segunda opinión en Yahoo, pero no puede ser, hay que buscar mejor al médico, y que sea él el que nos haga una evaluación y no andar creyendo en recomendaciones de la comadre, de la tía, de no sé quién más. No, y el llamado, y lo que usted dijo ahorita en un momento es importantísimo, el llamado a todos los colegas de todas las especialidades a que recordemos, vayamos a revisar, porque si esta enfermedad es endémica y ahorita por alguna razón, que ya nos van a explicar los expertos, estamos teniendo un pequeño incremento en los casos, pues tenemos que tenerlo en mente. De otra forma, si no lo pensamos, no lo vamos a poder diagnosticar, ¿cierto, doctor Ramos? Claro. Ahora, respecto al aumento de casos, pues hemos visto el histórico y realmente no es que haya un incremento de casos. Aquí ocurre aquello de que si usted busca va a encontrar. Entonces se están buscando los casos continuamente y pues muchos profesionales de la salud de las áreas rurales tienen bastante experiencia en la detección. Entonces ellos ven las lesiones y como han visto varios, usualmente lo refieren para que se les haga el diagnóstico y consiste en hacerles un pequeño raspado. Eso iba a preguntar, ¿cómo hacemos el de la úlcera? Y entonces ahí se hace una tinción especial y se puede visualizar el parásito. Eso se hace en el Laboratorio Nacional de Referencia. Bueno, pero como usted dice, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nos hemos dado cuenta ahora? ¿Por qué lo estamos oyendo más? Yo creo que también aquí hay una cuestión un poco mediática también. Ajá, o sea, sí, probablemente, porque si me dice, si siempre hemos tenido casos, claro, siempre están allá, y allá los médicos sí tienen esa experiencia, entonces, pues ahora tenemos que nosotros los que estamos acá, yo creo también, que por eso es importante los mensajes que se den, ¿no? Porque sí, yo recuerdo la portada del periódico que publicó ahí una nueva enfermedad, algo así, ¿no? Entonces, pero eso no es cierto, pues. Exacto, o sea, nos quedamos nueva enfermedad, como decía la señora, y siempre la hemos tenido, pero solamente se conocía allá. Entonces, ¿por qué ahora sabemos más? Como dice el doctor, porque la estamos buscando más y porque hay una cuestión. Cuando hablamos de malaria, somos un país que estamos próximos a eliminar la transmisión autóctona. La mayoría no conoce y estamos trabajando, como lo decía el doctor, es una de las enfermedades desatendidas también.
Ahora, yo quisiera regresar que hablemos un poquito del vector y sus condiciones que le gustan para ver qué posibilidad hay de que ese vector ya no solo se quede allá, sino que también se nos vaya viniendo para acá, para nuestros departamentos, a ver qué va a pasar. Pero bueno, ahorita vamos y relajémonos un poco con la sección de Peace and Yoga. Veamos qué tips nos trae Lianik Borlaska este día. Amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y el día de hoy exploraremos la postura del cisne o también llamada en sánscrito Akapada Rajakapotasana. Desde la postura de perro boca abajo, lleva tu pierna derecha hacia adelante y coloca el pie al lado de la mano izquierda, la rodilla a la par de la mano derecha y la cadera en dirección al suelo. Apoya tu pierna de atrás y asegúrate que el dorso del pie está completamente volteado hacia abajo y tocando el suelo. De esa forma estarás alineando la estructura de tu pierna y protegiendo la rodilla trasera. Pasa más peso hacia tu cadera izquierda para que no haya desnivel en tu cuerpo. Si no es posible esto, coloca un bloque de yoga debajo de la cadera opuesta, lo que te ayudará a relajar el área y bajar más fácilmente. Quédate en la postura varias respiraciones para que tu cuerpo se acostumbre y después de eso inhala, eleva la mirada y estira toda la parte frontal del tronco. Y al exhalar, flexiona hacia adelante hasta apoyar tus codos debajo de ti. Respira 3 o 4 veces en esta posición y prueba bajar más hasta apoyar la frente en la alfombra o en tus manos o en otro bloque de yoga. Esta postura es excelente para estirar asimétricamente toda el área de la cadera y con ella ganas flexibilidad y relajación en la zona. Además, tiene un efecto tranquilizante que te permite regular el sueño si la haces de noche o antes de dormir. Para salir de la postura, mueve tus manos debajo de los hombros y empújate hacia arriba, entrando nuevamente a la postura del perro boca abajo. No olvides hacerla del otro lado y sostener la misma cantidad de respiraciones. Si tienes problemas de rodilla, en lugar de colocar tu pie a la par de la mano opuesta, llévalo un poco más atrás, alineado con los huesos pélvicos. Esta es una postura que se adapta al estilo de yoga que practiques, ya sea dinámico o más pausado, y siempre obtendrás los mismos beneficios. Es importante que calientes el cuerpo antes de realizarla y es mejor que tu práctica sea supervisada por un profesional certificado que te guíe de la mejor manera según tus propias capacidades y necesidades. Para Salud TV, yo soy Lianik Borlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Bueno, feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por acompañarnos, por permitirles estar ahí día a día. Este día estamos aprendiendo sobre leishmaniasis. No es una enfermedad nueva, muy por el contrario, siempre ha estado ahí, pero hasta hoy estamos escuchando un poco más de ella. Entonces me gustaría que habláramos, ingeniero, lo que comentábamos ahorita entre cortes, del vector en sí, las condiciones que les gustan, cómo sabemos si realmente esta mosquita no la tenemos ya más cerca que nosotros en Oriente. Bien, los estudios que se han hecho, ¿dónde es que vive el vector? Prefiere tronco de los árboles, suelos que son relativamente arenosos pero húmedos, grietas en las casas, especialmente son de adobe o bajareque, donde ellos prefieren estar. Cercos de piedra, si vamos a Oriente o Chalatenango, hay áreas que no son cercos así de alambre, sino que nuestra gente hace cercos de piedra y es donde es un hábitat preferible para ellos. En medio de las piedras, o sea, es donde ellos buscan la humedad, se protegen de la temperatura y es donde ellos se van proliferando. También tenemos las grietas en rocas y especialmente, ya lo mencionaban hace un momento, en los corrales, donde ellos, la materia orgánica que tienen ahí es una parte fundamental para que ellos se vayan proliferando. Por eso que nosotros recomendamos mantener limpios los corrales, porque la gente nuestra siempre necesita tener ese tipo de situaciones en las comunidades y esto, la recomendación va de mantener limpio
el entorno de maleza de la vivienda, así también repellar las paredes, que también ahí, además de controlar un hábitat de lo que es el flebótomo, controlamos lo que es el vector transmisor de Chagas, o sea que con una acción vamos desencadenando otras acciones preventivas para otro tipo de enfermedades. Es ahí donde ellos también prefieren los cuartos oscuros. Acuérdense que hay lugares que hay luz eléctrica, siempre tienen cuartos oscuros para a ese motivo, y es donde ellos prefieren esconderse para continuar su proceso. Por eso probablemente es que hemos confundido que es el jejen, porque estamos hablando en la penumbra, ¿verdad? Claro. Que él busca la oscuridad y que no lo vemos. Claro, y hay áreas específicas, no es que estemos diseminado el vector por todos lados. Hemos hecho investigaciones que más allá de 80, 90 municipios, y en esto hemos encontrado en varias, pero específicamente en áreas rurales donde se encuentra lo que es el vector. ¿Cómo la buscan y cómo las encuentran y cómo saben en qué lugares no hay? Claro, ya lo mencionaba, para encontrar no es como el otro vector, que entramos a las viviendas, buscamos los depósitos con agua. Acá ponemos una situación que se le llaman trampas luz, que en la noche los vectores son atraídos por la luz, y es ahí cuando estas trampas luz se colocan, tienen un ventilador que giran al revés y eso crea un vacío y atrapamos lo que es el vector, hacemos una selección de lo que es lo que colectamos, y es ahí donde nosotros determinamos este flebótomo es hembra o es macho, que hay que aclarar también, igual que las otras enfermedades, es solamente la hembra la que transmite la enfermedad. Entonces, ese es un mecanismo que nosotros tenemos. Tenemos otros tipos de capturadores del vector, que son manuales, que les llamamos trompa de elefante, que es ahí donde también nosotros colectamos el vector. Y en lugares donde hay mucha prevalencia del vector, la gente en nuestras comunidades ven televisión en lo oscuro, y al televisor, en la pantalla del televisor es donde llega el flebótomo, y es también ahí donde los colectamos. Y en las áreas donde tenemos prevalencia de casos, se hacen acciones como colocación de mosquiteros impregnados, también se hacen rociados de acción residual que dura el producto químico en las paredes de 2 meses, dependiendo qué sustrato es, y también hacemos medidas de promoción en las localidades estas. Hacemos control de adultos, así los mismos productos que utilizamos para los otros tipos de vectores, para ellos también son efectivos y controlar lo que es este vector. A ver, doctor Solano, ¿hay predilección por algún sitio en específico para la mordedura o picadura de esta mosquita? Bueno, en general decir de que son los sitios que estén expuestos en ese momento, ¿no? Si nosotros andamos en short pues, y andamos cubiertos de acá, probablemente nos va. Pero también puede en las extremidades, ya sea superiores o inferiores, además la cara también puede llegar por lo que nos decía el doctor Ramos, hay mayor producción de CO2 en la cara y eso llama al mosquito a picarnos en esos lugares, ¿no? Entonces, básicamente, por eso es importante que nos cubramos adecuadamente. Sobre todo estaba pensando yo a los que nos gusta caminar y yo veía muchos de esos, a nosotros nos gusta hacer muchos caminos rurales. Pero mucho río. Mucho río, etcétera, y vemos muchos de esos que usted menciona de que no los ponen cercos, los cercos son de piedra, ¿no? Y nos toca cruzar esos cercos de piedra, entonces vamos a estar más atentos. Claro. Pero sobre todo lo importante aquí es el que nos protejamos con los repelentes. Los repelentes comunes que funcionan para el mosquito, para todo, ¿funcionan y lo para que él mencionaba, sí, claro, lo que él mencionaba, o sea que el vector, este vector necesariamente uno tiene que estar inmóvil en determinado momento para que ellos se alimenten de la sangre, o sea, no pican en movimiento durante el día por las situaciones de los movimientos de uno, las altas temperaturas, también ellos pican en las tardes, especialmente en las tardes y en las madrugadas, que es donde tienen su hábito de alimentación y es donde lógicamente uno está más tranquilo ahí para donde ellos llegan. Entonces no se preocupe porque usted está en movimiento. Otra razón más para movernos definitivamente. Mire, si a la mosca necesita que usted esté quieto, entonces muévase, para que así no nos puede dar este problema. Bueno, cuando volvamos hablamos un poquito con el doctor Ramos sobre el método de diagnóstico, ¿sí? Y hablamos de tratamientos. Ya volvemos.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de leishmaniasis. A ver, vamos a preguntarle a nuestro invitado del Ministerio de Salud, el doctor Ramos, que nos cuente un poco también sobre el método diagnóstico. Ya nos dijo que hay mucha gente experimentada en el Oriente, en laboratorios médicos, pero hablemos para que todos aprendamos cómo se hace el diagnóstico. Bueno, como otras enfermedades, en la vigilancia epidemiológica existe lo que se llaman definiciones de caso. Y en gran parte pues lleva mucho los componentes como nuestra colega dermatóloga describió hace poquito, una úlcera con un fondo sucio, bordes elevados, generalmente indolora, entonces eso lo vuelve un caso sospechoso. ¿Cómo se confirma? Se hace un raspado de la lesión, que se le hace una coloración especial en el laboratorio y pues una persona experimentada obviamente pues ve este frotis y ahí puede identificar el parásito. Es la manera principal en la que estamos haciendo diagnóstico. Esto es para la cutánea. Con la forma visceral es mucho más complicado porque requiere, ahí no hay una úlcera que yo pueda raspar. Entonces eso le iba a preguntar, ¿cómo hacemos con la visceral? Toca hacer una biopsia de médula ósea o de vaso o de hígado, pero eso obviamente se hace en un hospital y en condiciones controladas por las implicaciones que puede tener. Muy bien. ¿Y las manifestaciones, doctor, cómo vamos a sospechar el caso de una leishmaniasis visceral? Porque ya hablamos de la sospecha por las úlceras de la cutánea o de la mucocutánea, que puede parecerse a la lepra, como dijo Raquel, pero ¿qué hay de la visceral? ¿O todo el mundo va a pasar, o el paciente que va a terminar por la visceral va a comenzar con alguna manifestación cutánea? No necesariamente. Definitivamente la leishmaniasis visceral generalmente comienza como tal y va a haber fiebres elevadas, malestar general, va a haber náuseas, vómitos. Cuando me examinan ya me encuentran el vaso bien grande. De hecho, parte del diagnóstico diferencial de lo que llamamos nosotros en esplenomegalia, cuando se crece el vaso, el término médico es esplenomegalia, pues uno debe pensar en calazar como una de las principales causas. Y ahí, como decía el doctor Ramos, crece el hígado también, puede haber incluso, si hay compromiso hepático importante, hasta ponerse amarillo los ojos, lo que llamamos ictericia. Entonces, en ese sentido, también podemos hacer a través de frotis de sangre periférica, aunque no es lo más fidedigno, pero es la biopsia de médula ósea es lo mejor. Pero también ahí en un frotis de médula ósea pudiera llegar a salirnos y ver el parásito en su forma dentro de los macrófagos, de una célula llamada macrófagos, y de esa manera podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Si es una enfermedad mucho, o sea, en la leishmaniasis visceral la persona está bastante enferma, comprometida. Entonces, a diferencia de la variedad cutánea, que lo que le molesta a uno es lo estético de verse una úlcera ahí, y después nos vamos preocupando porque nos puede aparecer en otros lugares. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda la visceral en instaurarse como cuadro clínico con este estado comprometido? El periodo de incubación es largo, puede ir desde 2 a 8 meses el periodo de incubación después de haber sido infestado por el parásito. Entonces, es sumamente largo. Por eso es importante la historia clínica y el examen físico, poder sacar una buena historia clínica. Pero en estos 8 meses de lo que se instaura, ¿va a tener esos periodos de fiebre? O sea, ¿tiene como estadios o fases? Estamos hablando de 2 a 8 meses el periodo de incubación. Para que aparezca el cuadro. Exacto. Y ya después comienzan los síntomas. Y el momento en el que comienzan los síntomas, el periodo agudo de las fiebres. Le pregunto esto porque estamos hablando de que tenemos dengue actualmente. Estuvimos en una época también preocupados por fiebre tifoidea y todo se manifiesta, estamos hablando de fiebres altas y un estado comprometido. Entonces, para que más o menos... Lo que pasa es que la mayoría, o sea, como la mayoría de las veces, tú ves al paciente con leishmaniasis visceral y lo ves tóxico, o sea, se ve mal, enfermo. En cambio, un dengue, pues en su variedad leve, pues sí, tiene sus fiebres, etcétera. Pero lo más importante, lo que nos va a ayudar ahí, no son los síntomas y signos, los síntomas al principio, sino que también ver la historia clínica. Sabemos que la leishmaniasis visceral es sumamente raro, es de preguntar si esta persona ha estado fuera del país, si ha visitado lugares donde, por ejemplo, Brasil. Se han dado caminando con ustedes. Sí, Brasil es uno de los países más afectados, donde se puede aquí, la Guyana francesa. Es importante todos esos datos, si ha estado, qué tipo de actividades ha estado realizando. Por eso
Ahí sí entra mucho el aspecto de hacernos investigadores, de hacernos detectives médicos, a tratar de investigar esos aspectos, que muchas veces se nos olvida como médicos en qué trabaja el paciente. Ese detalle. Esos detalles son pequeños detalles que pueden hacer la diferencia, ¿no? Ahora, me gustaría tal vez nos pudiera compartir un poquito la experiencia que tuvieron con el grupo de soldados que vino infectado. ¿Cuántos eran? ¿Cuáles eran los síntomas? ¿O cómo más o menos hicieron? ¿Cuántos vinieron infectados? Sí, era una serie eran 100 si mal no recuerdo, pero lo interesante en este caso es de que se tuvo que hacer el abordaje en varios escenarios. Primero en el paciente, identificar qué tipo de leishmania era, y se identificó guayanensis. El seguimiento en casa de cada uno de estas personas, se les dio seguimiento y búsqueda de casos alrededor, captura de parásitos, de insectos, de vectores, como decía el ingeniero Romero hace un momento, y después se le dio seguimiento por un largo rato, a ver si había, hacia dónde evolucionaban y si los contactos, no porque se transmitiera de persona a persona, sino porque habían vectores en común, pudiesen aparecer otros casos. Entonces, afortunadamente, pues no hubo otro caso secundario y todos evolucionaron bien. Correcto. ¿En cuánto tiempo más o menos estaban libres? Pues el protocolo que se le dio fueron 2 meses de glucantime, si mal no recuerdo, en ese tiempo eso fue hace 2003, y pues evolucionaron bastante bien. Esa situación pues nos llamó la atención de que tenemos que estar atentos precisamente a la entrada de cualquier cosa. Claro, ¿no? ¿y la totalidad de los que vinieron infectados eran leishmaniasis cutánea todos? Hubo cutánea, mucocutánea, y no sé si alguien hizo visceral después, porque ya el seguimiento lo hizo otro centro asistencial. No, en realidad ahí fueron más viscerales. Fueron más viscerales porque en la zona donde ellos venían era de Guyana Francesa, que es donde más frecuente ese tipo de lesiones. Vea. Y los tratamientos, ya que ya casi vamos, es decir, son tratamientos que son sumamente difíciles de tolerarlos. Vea. Por eso son un tratamiento especializado. El Ministerio de Salud, a mi entender, tiene uno de ellos, de un antimoníaco, que se llama Glucantin, el nombre comercial. También está la anfotericina B, pero que son medicamentos un poco tóxicos. Y de uso intrahospitalario muy delicado, ¿no? Sí. Son delicados por el efecto secundario que pueden dar. Y carísimo. Larguísimo. Generalmente son 21 días, que hay que estarle vigilando muchas cosas en el paciente, el riñón, el hígado, incluso el corazón. Muy bien, bueno, vámonos a una pausa. Pero la siguiente nota de tips de salud, aprende a identificar las formas de transmisión de la leishmaniasis. Ya volvemos. Ahora en Tips de Salud te enseñamos la forma de transmisión de la leishmaniasis para que tomes las medidas necesarias para que evites contagiarte. Esta enfermedad se transmite al ser humano a través de la picadura del mosquito, en este caso el flebótomo hembra infectante, el cual previamente ha ingerido sangre de un reservorio con los parásitos. Esta requiere sangre para poder reproducirse. Por eso, después de alimentarse de las personas infectadas, los parásitos ingeridos se multiplican en pocos días en su intestino, para posteriormente migrar hacia la trompa del insecto para ser inoculados con la picadura. Una vez que estos microorganismos son introducidos en la piel de una persona sana, inmediatamente son captados por los macrófagos, por una célula del sistema inmunitario, y se multiplican en el interior hasta que las destruyen, y entonces salen a colonizarse de nuevo. La infección entre personas también se puede dar a partir de parásitos que el mosquito ha tomado de otros hospederos humanos, que es la que se conoce como ciclo antroponótico. Sin embargo, este tipo de transmisión es poco frecuente, al igual que los casos reportados por la transfusión sanguínea, trasplante de órganos y contacto sexual. Bueno, y casi se nos está terminando el tiempo, así que yo quiero que cada uno de nuestros invitados nos vaya dando las recomendaciones. Y quiero comenzar contigo, Raquel, porque tú ves dermatóloga, ves niños y ves adultos, pero por favor, el cuidado con la piel. Bueno, en especial en el caso de las úlceras, no automedicarse. Bueno, al principio podemos tener alguna jaboncito desinfectante, pero si vemos que es una úlcera que no mejora, que no recidiva, evitar preguntarle a la vecina o al pariente que siempre está recomendando cosas naturales, ¿verdad? Desde aceite de oliva, tomate, cualquier
pasta o emplastros que se ponen en el campo, pues evitar ese tipo de cosas. No solo en el campo, Raquel, bueno, en la ciudad también. En la ciudad también. Realmente evitar ese tipo de situaciones que pueden empeorar, no solamente en ese tipo de casos, sino cualquier lesión que no ceda, que no mejore. Por favor, acudir al médico adecuado o a la persona adecuada o al centro de salud más cercano, que es lo que nosotros estamos insistentemente recomendando siempre. Y yo creo que algo bien importante, y no me dejarán mentir, es tener la perseverancia, la persistencia y la confianza en el médico que usted buscó, porque si usted empieza a ir de médico en médico, cada uno va a ir como que comenzando, la historia comenzando, los manejos, y vamos retardando, ¿verdad?, el diagnóstico. Y para los colegas, de la misma manera, tratar de que si vemos que algo no nos mejora con un tratamiento, otro tratamiento, pues referir adecuadamente y de una forma temprana al centro o al lugar que tiene que ser referido a ese paciente. No, yo creo que después de ahora es que todos los colegas tenemos que tener en mente la leishmaniasis. O sea, es una enfermedad que ha estado abandonada, como dice el doctor Solano, no solo por la OMS, sino más bien por todos nuestros médicos también. Bueno, vamos a ver, doctor Solano, sus recomendaciones. No, básicamente es también lo que dice la doctora, la automedicación, hay que evitarla, la consulta temprana y luego las medidas, probablemente quien nos puede dar mejores recomendaciones del ingeniero, pero de entrada pues uno debe utilizar, sobre todo si vivimos en área rural, el repelente, ¿verdad? Y como él nos decía, pues que es en la noche, pues es en la noche donde debemos de tratar de rociarnos de estos repelentes. Cuando vamos a estar sin movernos. Exacto, ¿verdad? Porque nosotros que caminamos no tenemos problema. Si no nos estamos moviendo, no estamos quietos, no hay problema. Así es. Ingeniero, por favor, las recomendaciones en las viviendas. Bien, yo pienso que ya lo habíamos mencionado, que el químico, pero como no todos tenemos a un alcance para lo que comprar repelentes, entonces ahí una de las medidas, cuando uno se va al campo a hacer turismo, digamos, o a quedarse, es de utilizar repelentes que ayudan mucho en la parte química. También en la parte física es importante también el control físico que nuestra población puede implementar, y estos son más baratos y están más al alcance. Por ejemplo, cerrar puertas y ventanas al entrar la noche, a la tarde, para evitar que el vector entre a nuestras habitaciones y estar expuesto a la picadura de esto. Así también tenemos la parte física también que hablábamos, es colocar mosquiteros, o bien que no sean impregnados o impregnados con insecticida. Y eso nos va a permitir tener esa barrera y dejar expuesta cualquier parte de nuestro cuerpo para ser picados por este vector. Así también tenemos la parte del control mecánico, es mantener limpio nuestro entorno de nuestra vivienda, limpio de maleza, limpio de materias orgánicas, que ese es un hábitat del vector. También mantener limpio los corrales, donde también son ellos, prefieren esto. Ya lo mencionaba acá, el perro es un reservorio de lo que es el parásito. También estar atentos con ellos de que no duerman dentro de nuestras habitaciones, así evitar también que estén ellos expuestos también y nosotros podamos estar expuestos a esta situación. Entonces, esa sería la parte de las recomendaciones para evitar que el vector esté alimentando. Vamos a ver, doctor Ramos. Bueno, me tocó hacer un resumen. Yo creo que toda la población tiene que estar tranquila, pero al mismo tiempo alerta, ¿verdad? O sea, estar atentos, pacientes que presenten esos síntomas que se han descrito acá, la consulta temprana, evitar automedicación, protegerse de la picadura del insecto, especialmente al atardecer y al amanecer, ¿verdad? Si nosotros nos cubrimos de estos insectos, no solamente nos protegemos de leishmaniasis, nos protegemos también de dengue, chikungunya, zika, o sea que son medidas, el mantener un patio limpio, que nos van a asegurar protección de nuestra familia para varias cosas. No solo para leishmaniasis, sino para varias enfermedades, tal y como lo dijeron. Bueno, y el llamado a usted que está en casita, ya escucharon, a estar atento a las recomendaciones del Ministerio de Salud, de nuestras autoridades, para que nos mantengamos lo más sanos posible en todos los sentidos. Muchísimas gracias, gracias Raquel, gracias doctor Solano, gracias ingeniero por haber venido, y doctor Ramos, gracias por su presencia, pero principalmente gracias a ustedes. Espero que hayan aprendido y quedemos alertas, no preocupados, pero sí alertas. El día de mañana estaremos hablando de parásitos intestinales, así que por hoy les deseo una linda inicio de semana, que Dios los bendiga. Desafortunadamente no existe una vacuna contra la leishmaniasis,
No obstante, contamos con formas eficaces de prevenir la enfermedad. Algunas de ellas son las siguientes. En primer lugar, se debe educar a la población en riesgo, proporcionar conocimientos básicos acerca de las manifestaciones clínicas y cómo se transmite la enfermedad. Evita la picadura del flebótomo. No penetrar en zonas boscosas infectadas de estos. Mantener la vivienda limpia y colocar en las ventanas mallas metálicas o plásticos finos que eviten la entrada del mosquito. Usar ropa que cubra las zonas expuestas de la piel, específicamente en la hora de mayor actividad del insecto, además de utilizar mosquiteros por la noche o aplicarse repelente. Controla los reservorios, elimina las ratas y destruye sus madrigueras, así como mantén vigilado el estado de salud de los perros, a través de un control veterinario o acudiendo a los servicios de atención en las unidades de salud más cercanas.